Viendo las cifras, ve que los números medianamente se repiten. Esto es positivo, dentro de todo se mantiene dentro de las márgenes que habla el gobierno, de que hoy por hoy está controlada la situación. Vamos a hablar de otro tema, pero que tiene que ver con el COVID-19, relacionado con la política del sistema penitenciario que tenemos en Argentina. Saben ustedes que una de las grandes polémicas de los últimos días tiene que ver con la posibilidad de a determinados presos otorgarle la prisión domiciliaria, lo que despertó en una parte de la población ciertos reclamos. Bueno, queríamos hacer un comparativo porque esto no ocurre solo en Argentina, sino en otros países. Y vamos a tomar contacto ya mismo con España, específicamente en Barcelona, donde está el doctor Marcelo Daguero, que es abogado, penalista y que obviamente nos va a ilustrar la situación. Quizás España es el país europeo que más se nos parece a nosotros. Así que lo saludamos. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Joel y Carolina desde Canal C de Córdoba le saludan. Buenos días para ustedes, buenas tardes para España. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno, primero cuéntenos un poco cómo es la situación de las cárceles allí en España y si se ha dado este beneficio de la prisión domiciliaria de manera importante, en casos puntuales. ¿Cómo es la situación? Bien, aquí en España no se ha liberado absolutamente ningún preso, no se ha liberado. Lo que sí se ha dado el beneficio a los que ya estaban en el tercer grado, es decir, a los que tienen libertad condicional, de permanecer en sus domicilios, por supuesto, con todas las garantías, con el ATEMPRO, que se llama, que es un sistema de seguridad equivalente a lo que es la tobillera o la pulsera electrónica, y solamente a esos casos. Aquí para acceder al tercer grado, es decir, a la libertad condicional, hay que tener cumplida la 3/4 parte de la pena o 2/3 y el abono de la responsabilidad civil. Quienes estén en esa situación, los internos, viven de lunes a jueves en casas que se llama CREI, Centros de Rehabilitación, son casas. Van a trabajar, la condición es que tengan un contrato de trabajo y de lunes a jueves van a dormir a los centros de internamiento, a las prisiones. Luego, viernes, sábado y domingo ya están en sus domicilios. Esa es la gente que son muchos internos, es la que no se ha liberado, pero sí se han gozado de un beneficio. Y en ese sentido, la Audiencia Nacional de aquí de España ha dejado claro en una acordada de que ningún preso por caso de corrupción iba a salir, a pesar de que lo han pedido, ¿no? En el caso Bárcenas, el caso Villarejo, el caso la trama Gürtel, todas causas ligadas al Partido Popular, ¿no es cierto? Ningún preso de corrupción ha salido, ningún preso por delitos graves, ni ningún preso que tengan penas entre 5 años y más. No es el caso de Italia, donde sí han salido alrededor de unos 5.000 presos, pero por delitos menores y que estaban al límite ya del cumplimiento de la pena. Pero en España no ha salido absolutamente nadie. Claro. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Carolina Biderman los saluda. Acá lo que se ha puesto en tela de juicio y por lo cual se han evaluado estos casos de liberación tiene que ver con las condiciones de las cárceles, que bueno, no sería el caso puntual de Córdoba, pero sí de Buenos Aires, en donde denuncian que hay hacinamiento. Bueno, ¿cuál es el contexto y cómo son las cárceles de España? Bueno, mira, en España hay 50.000 presos, que es la misma cantidad que hay solamente en la provincia de Buenos Aires. Es decir, hay mucho menos presos en España, hay mucha más inversión de parte del Estado en cuanto a edificios, no hay hacinamiento, a pesar de que sí puede haber una sobrecarga de gente, de internos, pero justamente en esta provincia de Tarragona es donde está la cárcel más moderna de España. La segunda más moderna es la de Álava, por ejemplo, y así sucesivamente. Aquí no existe el hacinamiento,
tú calcula de que en España hay 50.000 presos, claro, y solamente en la provincia de Buenos Aires 45.000. Es decir, en España, en Argentina tienen 3 veces más presos y mucha menos inversión edilicia en materia de seguridad. Totalmente. Doctor, en cuanto a casos en cárceles en España, ¿se han dado muchos? Y en caso de que haya sido así, ¿cómo se manejaban en cuanto al protocolo? Digo, ¿lo atendían dentro del penal? ¿Se podía derivar a un sistema de salud pública, a un hospital común y corriente? ¿Cómo era la situación? Aquí hubo muy pocos, 15, 20 casos de presos con COVID, muy pocos. Pocos. Y por lo menos lo que se sepa, por lo menos es la información que han dado los medios y que yo tengo acceso. Cada cárcel tiene enfermerías y tiene hospitales. Es decir, a los presos se los trata de atender ahí, en la enfermería, en la cárcel. Y si no, hay pabellones aislados, justamente para distintas clases de presos, más peligrosos, menos peligrosos. En ese sentido, y si hay que salir al exterior, a los hospitales comarcales o provinciales, por ejemplo, el Valle d'Hebron en Barcelona, el Juan 23 de Tarragona, por supuesto que se lo hace en pabellones especiales, vigilados, con las suficientes medidas de seguridad. Prácticamente aquí en España no existen fugas, para ser claro así. En conclusión, hubo muy pocos casos, son atendidos principalmente en cada uno de los centros penitenciarios y no hay riesgo de contagio, ¿no? Hubo en su momento, así conatos de agitación, tanto en centros de menores como de adultos, pero se aplacaron rápidamente, no hubo mayor problema. Bien, bueno, más allá de que su especialidad es de abogado penalista, recibe información de la Argentina. Digo, esto que está pasando en Argentina con la liberación de presos, ¿ha trascendido las fronteras de nuestro país? Y en el caso de que sea así, ¿cuál es la opinión en general de los especialistas en el tema? Sí, bueno, acá tanto los diarios españoles como la televisión dan esas noticias. Realmente es alarmante. La imagen que queda es una imagen de alarma, porque serían 2.000, 3.000, 5.000. Recién estaba leyendo la Cámara Federal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, hablaba de 1.120 presos. No sé en qué habrá quedado lo que dijo ayer, yo estoy al tanto al día de las noticias, ¿no? En qué va a quedar esa versión que dio la jueza de Quilmes de los 176, si va a quedar una noticia falsa o lo que sea. Los medios europeos inmediatamente reflejan ese tipo de noticias, y justamente la reflejan como un país exótico que hace lo que no se debe hacer. Claro. Y paradójicamente por allí, bueno, en España, corrígame si me equivoco, muchas veces se nutren del derecho argentino. Bueno, usted lo debe conocer bien. En algunas cosas somos referentes y, bueno, evidentemente en base a esta crítica, en otras no. Sí. Bueno, los sistemas jurídicos tanto de un país como del otro son muy similares. No solo jurídicos, sino penitenciarios, penales, civiles. Y con Italia también, con Francia también. Es más, yo convalidé estudios y los sistemas jurídicos, prácticamente la convalidación la hice en un año, porque los sistemas jurídicos son muy similares. Pueden cambiar los procesales, pueden cambiar determinadas figuras, pero, por ejemplo, el asesinato en España es el homicidio agravado en sus modos, por el vínculo, por el modo de Argentina. Pero más allá de eso, los sistemas jurídicos son muy similares. Y sí, las figuras jurídicas son las mismas. El indulto está en Argentina, el indulto está en España, la conmutación de penas está en Argentina, la conmutación de penas está en España, la amnistía, son dos sistemas muy similares. Lo que pasa es que aquí estaba contando yo esta mañana, preparándome porque también tengo una charla, en los últimos 20 años se han dado 12, 14 indultos, casos muy especiales. No hubo una sola liberación de presos masivo como esta.
Hay conmutaciones de pena. La conmutación es cambiar la pena más grave por una pena más leve. Hay sustitución de penas de forma permanente. Quienes estamos en el ejercicio del derecho penal, aquí en España existe lo que se llama la justicia penal negociada, es decir, en cuanto el agresor pague a la víctima la responsabilidad civil, es decir, los daños causados, se sustituye la pena por una más leve o se la conmuta por una más leve. Eso forma parte de todo el derecho penal europeo. Por lo tanto, son dos países muy similares, pero aquí no se utiliza ese tipo de liberación de presos, indultos de forma masiva, ¿no? Y tampoco el habeas corpus masivo, como se ha presentado. El habeas corpus, como presentaron los internos, los presos, es una medida, es un recurso extremo, individual, y el auto de libertad del juez que resuelve la libertad debe ser un hecho motivado, racional, individualizado, porque los delitos que cometió el interno, el preso Juan, no son los mismos que cometió Pedro. Entonces no se pueden presentar habeas corpus de forma masiva ni resolver la prisión o la liberación de presos de forma masiva. Claro. Doctor, ¿cómo viene trabajando la justicia en época de pandemia en España? ¿Se ha podido avanzar? ¿Cómo han manejado los juicios pendientes? Porque, digamos, la situación de ustedes y cómo ha golpeado el coronavirus ha sido extremo, y bueno, y las medidas también que se han tomado para combatirlo han sido de, digamos, confinamiento absoluto. Sí, nosotros estamos confinados. Tenemos guardias, que son las guardias penales, las guardias de violencia de género, de menores, de extranjería. En cada uno de los partidos judiciales que hay en España, hay 52 provincias, hay 84 partidos judiciales. En cada uno de esos partidos judiciales se mantienen las guardias, pero toda la actividad judicial está suspendida por una circular del Consejo General del Poder Judicial y del Real Decreto de Presidencia, hasta se habla de que el 30 de mayo. En el 30 de mayo retomaríamos las actividades, se retomaría la actividad más o menos normal de todos los juzgados, con lo que implica, ¿no? Que vamos a estar casi 3 meses paralizados. Por lo tanto, vamos a tener actividad judicial de juicios los viernes a la mañana, viernes a la tarde y sábado a la mañana. Y a su vez declararon laborable el mes de agosto, que es el mes de feria judicial aquí, el equivalente al mes de enero de Argentina. Claro, de acá en Argentina. Doctor, la siguiente pregunta tiene que ver más como ciudadano común, se lo pregunto. Hemos llegado al conocimiento de que, bueno, se empiezan a flexibilizar algunas cuestiones allí en España. También trascendieron fotos de salidas masivas de los ciudadanos a despejarse, a aprovechar las primeras lindas temperaturas de primavera. Bueno, ¿es tan así como estas fotos que estamos viendo? ¿Se ha dado un relajamiento, si se quiere, de la población o se siguen cuidando? Bueno, la policía sigue controlando. Hay controles en rutas, hay controles en ciudades, en pueblos, hay controles en playas, pero la gente tenía una necesidad de salir que no daba más. Y no se quiere cometer el mismo error que cometió Alemania, que adelantó una semana, ustedes sabrán, y aumentaron los contagios, justamente, 1.300, 1.500 contagios más en la última semana en Alemania. Se quiere evitar eso. Por el momento en España la curva va en descenso, estamos de forma estacionaria, si bien casi 30.000 muertos es muchísimo, pero la sociedad está aprendiendo de que lo que hace uno repercute en el resto de la sociedad, porque quien se contagia a su vez va a contagiar a cuántas personas esté en contacto, así que, y a su vez nos perjudicamos todos en la actividad individual, profesional, porque seguimos teniendo deudas, alquileres, gastos de energía, etcétera, etcétera, y no tenemos ingresos. Entonces toda la sociedad está preocupada por eso, ustedes lo sabrán perfectamente. Las empresas, los profesionales, los autónomos, los trabajadores en relación de dependencia. Totalmente. Doctor, simplemente agradecerle por estos minutos, queríamos tener su visión
desde el viejo continente a ver cómo se están manejando sobre política penitenciaria y también en general cómo va evolucionando la pandemia. Así que le mandamos un saludo y muchas gracias. Gracias a ustedes, saludos a todos los muchachos de Córdoba, de la universidad. Gracias. Muy bien. Gracias. Allí lo teníamos al doctor Marcelo Daguero, quien es abogado penalista, contándonos cómo se manejan con la política penitenciaria allí en España y haciendo una mirada también como argentino.